A últimas fechas, los representantes de diversas religiones, creyentes o jerarcas religiosos, han expresado su preocupación por lo que ellos llaman su libertad religiosa, su libertad de creencia, su libertad de conciencia, y consideran que cualquier opinión, crítica, divergencia, observación en contra, comentarios sobre contradicciones o incluso burla y sátira son un ataque a su libertad, son una ofensa y deben ser perseguidos por las leyes civiles, no solo de los países en concreto, sino también, esto se ha presentado ante la Organización de las Naciones Unidas. No voy a entrar en lo absurdo que resulta la idea de que si alguien opina distinto que a mí me está insultando, quitando mi libertad. No es así. Las opiniones son solo opiniones, las palabras son solo palabras y usted tiene derecho a creer en lo que quiera. Son las acciones con las que podemos tener problemas. Y las acciones de quien defiende sus creencias matando, violando, atacando, torturando, son las acciones con las que nos tenemos que preocupar. No porque alguien crea que usted es tonto. Déjelos. Pero no, el verdadero problema es este. Los creyentes de las distintas religiones que se están defendiendo de los ataques a su libertad, ¿creen libremente? Yo digo que no. Esta gente no cree libremente porque la libertad nunca ha sido parte de su educación. Los niños no nacen con una idea de Dios. Además, siempre sería muy llamativo que los niños que nacen en una comunidad judía nazcan con la idea de Yahvé, y sin embargo los niños que nacen en una comunidad islámica nazcan con la idea de Alá, y los niños que nacen en los países cristianos nazcan con la idea de Yahvé, pero con el agregado del Nuevo Testamento. No, los niños no nacen con una idea de Dios. La idea de Dios y la idea de todo el constructo religioso, de toda esa estructura, ese armazón cuidadoso de creencias, opiniones, puntos de vista, acciones, inacciones, odios, horrores, miedos, preocupaciones y angustias que conforman la religión, hay que enseñarlo. Y a eso se dedican los señores que andan hablando de libertad. A los niños se les inculcan las creencias de acuerdo a la religión dominante en la que están inmersos y se les habla del Dios en el que creen sus padres o la sociedad en la que están inmersos o la persona que los está cuidando. No por nada los jesuitas, buenos para esto, solían decir: dadme a vuestro hijo antes de que cumpla 5 años y será mío para siempre. Se les habla de su religión, se les habla de toda la parafernalia que conforma su religión, pero nunca se les habla de las objeciones, de las contradicciones, de los problemas, de las disonancias cognitivas, de las cuestiones que el tiempo ha demostrado que eran falsas en su religión. Ni mucho menos se les dice que hay otras personas que hacen críticas de esa religión y que algunas veces han tenido razón. No. Si el niño por su cuenta, o por oír lo que no debe, o por leer cosas malas, hace alguna pregunta, o muestra una inquietud, o expresa una afirmación que vaya en contra de los dogmas esenciales, no se le razona habitualmente por qué su visión es incorrecta, sobre todo porque no hay razones habitualmente. Lo que se hace es decirle que se está llevando con gente malvada. Se le amenaza con la furia de los dioses. Se le recuerda que allí está el infierno para encargarse de él si no se comporta correctamente. O si no, se le chantajea con el soborno más vil, aprovechando los aspectos más nobles de la mente, el espíritu y la calidad misma de ser un niño, que es su buen corazón, para decirle que si dice esas cosas, el que va a llorar es el niño Dios y el malvado va a hacer que el niño Dios llore. Y el niño, pobre víctima ante este desgraciado que le dice estas cosas, se angustia y asume la responsabilidad de que no llore el niño Dios y se guarda las ideas peligrosas, probablemente para no volverlas a sacar el resto de su vida. Al niño se le dice que hay otros que piensan distinto, otros que creen en otros dioses. Quizás se le pueda decir a alguno, pocas veces lo he visto, que hay quien no cree en ningún Dios. Pero se trata de personas que en el mejor de los casos están equivocados, son ovejas descarriadas, han perdido el camino y no conocen al verdadero Dios. Pero en el peor de los casos son malvados, infelices, enemigos de nuestro Dios, pecadores asquerosos para los cuales está reservado el infierno, y nuestra obligación en muchos casos es ayudarlos a llegar más rápido al infierno, asesinándolos al mayoreo, que es el trabajo fundamental al que se han dedicado las religiones a lo largo de la historia. Los padres creyentes mandan a sus hijos a escuelas no solo para que sean informados e instruidos, no solo para que sepan cómo es este acervo del conocimiento que tan difícilmente, con tantos
problemas, con tantas angustias, ha logrado reunir el ser humano a lo largo de su vida. También eligen escuelas donde se fomente y se consolide el esquema de creencias sobrenaturales de los padres. O se les manda directamente a escuelas donde solo se enseña eso, las escuelas de monjes budistas o los madrasas son escuelas donde solo se enseña religión. Pero si el niño tiene suerte y va a una escuela de verdad, de todos modos hay escuelas especializadas como el catecismo o la Sunday Schools o los retiros espirituales, donde se refuerza el esquema de creencias de su religión que todavía él no ha elegido, es la religión que se le ha impuesto. Al cabo de 20 años de este bombardeo, hay un adulto que probablemente tiene creencias muy firmes, muy sólidas, muy a prueba de razones, pero ciertamente no son libres. Ahí libertad es una palabra que no aparece en las cercanías. Si después de una infancia sometida a todas esas presiones, a todas esas tensiones, a toda esa inmersión total en una sociedad que le dice lo que tiene que creer, que lo aplaude cuando expresa las creencias correctas y lo reprime cuando expresa las creencias incorrectas, sin darle razones, este niño, este adolescente, este joven adulto se enfrenta a personas que no piensan lo mismo, rechazará las ideas sin más, estará convencido que son incorrectas o malévolas y agresiones a su pobre Dios. Y él, por supuesto, defenderá a su Dios, porque todo ser omnipotente, omnipresente, omnisciente y capaz de crear el universo necesita que sea defendido por un pedacito de carbono con mala fe e ideas equivocadas, o eso dicen algunas religiones. Cuando los representantes religiosos hablan de libertad religiosa, de libertad de creencias, lo que están defendiendo es la libertad de imponer creencias religiosas a personas, a grupos, a sociedades y a la humanidad entera. La verdadera libertad religiosa es otra cosa. La verdadera libertad religiosa impediría que los niños fueran sometidos al bombardeo permanente de una sola creencia religiosa predominante durante toda su niñez. La libertad implica poder elegir entre cosas distintas sabiendo qué son esas cosas distintas. Para que haya libertad religiosa, las influencias religiosas de la sociedad fuera de la familia deberían desaparecer. Para que haya libertad religiosa, los niños deben ser informados y educados sobre las distintas religiones, sin ocultar las contradicciones, los cambios históricos, los defectos, las alteraciones, las críticas, las contradicciones entre la prédica y la práctica que observamos en todas las religiones. Los niños, para tener una verdadera libertad religiosa, los niños deben ser instruidos en la existencia de una vida sin religión, de una bondad sin dioses, de una moral sin miedo, de una forma naturalista, racional, de ver el mundo sin necesidad de acudir a muletas preternaturales. Los niños deben conocer a las personas que tienen otras creencias. Los niños judíos deben recibir en sus escuelas a imames musulmanes y a sacerdotes cristianos y a pastores evangelistas. Y los niños musulmanes deben recibir a rabinos y sacerdotes, y los niños católicos deben recibir a rabinos y a imames, y a monjes budistas, y a monjes sintoístas, y a sikhs, y a hinduistas, y a lo que quieran, y a lo que les interese. Y conocerlos en persona, darse cuenta que no son diablos, darse cuenta que el que cree distinto, lo único que hace es tener equivocaciones diferentes de las mías, pero ni es mejor ni es peor. Los niños deben verse expuestos a la historia de las religiones y a los debates históricos entre las religiones y entre las religiones y el no religionismo. Deben conocer religiones comparadas, como conocen la historia de las guerras, sin que esperamos que se vuelvan soldados. Las creencias que un niño desarrolle como resultado de una educación así, que es una verdadera educación para la libertad religiosa, pueden estar equivocadas, pero serán libres. Ciertamente serán libres, a diferencia de las creencias que mantiene la mayoría de los seres humanos en la actualidad. Esa es la verdadera libertad de creencias. Y esa libertad de creencias es una por la que no van a salir a protestar nunca los jerarcas religiosos y los que viven día a día, comen día a día, se visten día a día, se cobijan día a día y duermen calientito noche a noche, gracias a que quienes creen en ellos no son libres. Si queremos libertad, tenemos que implantarla nosotros, y tiene que ser verdadera libertad. ¿No cree usted?